Continuamos ahora con el estudio del capítulo 4 de Primera de Samuel, donde es una de las historias más dramáticas y amargas que narra este libro. Los filisteos eran el último pueblo cananeo que los israelitas debían vencer para lograr la conquista completa de la tierra prometida. Dios, a través de los años, levantó hombres con voto de nazareo para poder lograr. Eran los niños nacidos de mujeres estériles. Estos niños habían nacido con un propósito especial, y ellos son Sansón y Samuel. Lo que Sansón no logró con fuerzas humanas, Samuel lo realizó con fuerzas espirituales. Samuel enseñó al pueblo la forma correcta en que debían vivir. Al enfrentar a los enemigos, les dio la dirección espiritual. El pueblo de Israel había sido declarado nuevamente en guerra por los filisteos, y los filisteos estaban empezando a invadir y tomar el control de aquella batalla. El pánico inevitablemente llevó a la nación con temor, y los ancianos y el pueblo. La palabra filisteos en hebreo es pilsti y tiene un significado de inmigrante. En tiempos de Samuel, los filisteos no se conformaron con vivir en la costa, sino que empezaron a invadir tierra adentro. Damos lectura a los primeros 9 versos del capítulo 4. Dice así: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. El pueblo de Israel había sido declarado nuevamente en guerra con los filisteos, y los filisteos estaban empezando a invadir y tomar el control de aquella batalla. El pánico inevitablemente llevó a la nación al temor, y los ancianos y el pueblo pidieron que el arca del pacto fuese llevada a la batalla. De esa forma creían asegurar que Dios iba con ellos. Se puede establecer que la impiedad, la desobediencia, el sacrificio que cometían los sacerdotes del santuario y todas las cosas aberrantes habían apartado la presencia del Dios de Israel y también su protección. El primer verso comienza mencionando a Samuel, donde dice: y Samuel habló a todo Israel. En realidad, este verso está relacionado con el último verso del capítulo anterior y forman una sola unidad. Esta cláusula está correctamente relacionada, está dando el verdadero significado. Debido a que Samuel habló por la palabra de Jehová, por tanto, su palabra llegó a todo Israel, es decir, era un mandato vinculante y autorizado en toda la tierra. Samuel había llegado a ser reconocido en todo el pueblo de Israel como un hombre que tenía palabra autorizada de parte de Dios. Cuando se reconoció que Samuel era el profeta de Jehová, también se convirtió en el juez virtual de
Israel, aunque probablemente no actuó con plena autoridad hasta después de la muerte de Eli. Y ahora encontramos que Israel salió en contra de los filisteos, porque en aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora Israel acampó y salió contra los filisteos. Algo había sucedido. Durante los años de decadencia de Elí y del yugo de los filisteos que aparentemente habían sido sacudidos en la mano de Dios para contra Israel, estos comenzaron a presionar una vez más sobre Israel. Pero Israel todavía era lo suficientemente fuerte como para hacer una valiente resistencia. Esta guerra, provocada aparentemente por los filisteos que invadían la tierra, ya que vemos que habían acampado en Afec. Afec significa fortaleza. Hay muchos lugares dentro de Canaán que se llaman Afec y que llevan ese nombre, pero la posición del campo filisteo en esta ocasión para la batalla, por estar cerca de Ebenezer como de Misma, es probablemente que este era el Afec en Judá. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Aún no había recibido ese nombre, como se menciona en Samuel 7:12, y aparentemente no era una ciudad, sino un monumento establecido en una planicie abierta para fines de guerra, y hasta ahora lo habían hecho sin denominación especial. El enfrentamiento se produce en el verso 2, donde dice: los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. La verdad es que todo Israel estuvo en su campamento antes de la batalla. Israel se había atrincherado, de modo que tras su derrota tendría un lugar capaz de defenderse para retirar. También encontramos que sus comunicaciones estaban abiertas para que pudiesen enviar algún mensajero a Silo. El ejército en esta ocasión se llama y se denomina al pueblo, porque las batallas no fueron libradas en aquellos días por hombres especialmente entrenados, sino por todos los habitantes del país de la edad adecuada. Y así encontramos que en esta ocasión, en que de cada tribu se levantaron los hombres que cada uno hacía sus labores cotidianas de labranza y de cuidado para hogares. Israel no poseía un ejército listo y predestinado para la guerra, para sacarlo en cualquier momento a pelear. Eran los mismos hombres a los cuales ellos residían cada uno en sus tribus, y al momento de la convocación nacional todos acudían para prestar ayuda y servicio en alguna ocasión de enfrentamiento, porque Dios era su protección. Entonces llegamos aquí, especialmente el ejército que estaba presente era un ejército no especialmente nada para la guerra. Y nos encontramos ahora con la pregunta: ¿por qué en este primer enfrentamiento diciendo ¿por qué nos ha herido Jehová? Esto expresa una sorpresa para ellos, para los ancianos que evidentemente esperaban la victoria, y por lo tanto la dominación de los filisteos no pudo haber sido tan completa como ciertamente los fue en los días de Sansón. Debe haber habido un periodo intermedio de guerra exitosa durante el cual Elí había sido su líder. Entonces ellos decidieron hacer algo inesperado. El enfrentamiento de Israel en la batalla con los filisteos, de alguna manera podemos deducir que era un poco desigual. En capítulos anteriores habíamos visto que los filisteos poseían una tecnología de guerra que no los poseían los ejércitos de Israel. De alguna manera, los filisteos tenían un equipo militar que procedía desde Grecia. Tenían cascos, escudos, cotas de malla, espadas y lanzas, lo que hacía que los filisteos fueran unos oponentes más formidables. Y también no debemos pasar de largo que los filisteos fueron los primeros en la tierra de Canaán en procesar el hierro, y lo aprovecharon al máximo en hacer herramientas de agricultura y también para poder fabricar sus propios armas. Así encontramos que los filisteos
filisteos eran un pueblo inmigrante desde una cercana isla que es la isla de Creta, según se deduce desde Amós capítulo 9 versículo 7. Cuando Abraham pasó por aquella tierra hace 500 años atrás, los filisteos eran pequeños, muy escasos en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba casi deshabitada, no había gran número de habitantes. Pero ahora, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán y empezaron a tomar posesión de la tierra prometida, los filisteos, que eran pequeños grupos en los tiempos de Abraham, llegaron a ser mayores en número después de que Israel llegara a Canaán. Ellos estaban organizados en 5 ciudades. Este era un periodo difícil para Israel. El tiempo parecía que era muy desesperanzador cuando se levantó Samuel. Los filisteos se habían fortalecido no solamente por una afluencia constante de inmigrantes, sino por la importación de armas desde Grecia. Estaban reduciendo rápidamente a Israel a la condición de raza sometido. Después de que el pueblo fue derrotado y cuando volvió el pueblo al campamento, en los versos 3 y 4, los ancianos dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros el arca de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Ofnis y Finis, estaban allí con el arca del pacto de Jehová. Una pregunta trascendente que los ancianos debieron haberse respondido con honestidad. Los ancianos, después de la batalla con los filisteos, decidieron que la próxima batalla podía ganarse si llevaban el arca del pacto a sus soldados. Aquí encontramos que hay un fuerte momento en el cual esa respuesta a la pregunta ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Podemos hacer una retrospectiva a los capítulos primeros que estuvimos estudiando y que vemos la condición del pueblo y vemos la condición de los sacerdotes. Ellos, la verdad es que habían extraviado la senda por la cual tenían que ellos regir camino. No sabemos por qué actuaban así, pero sí podemos deducir que había algo muy malo dentro de los sacerdotes, que había algo muy malo dentro de los dirigentes. Ellos habían pervertido el culto ritual, el culto litúrgico. Ellos se habían convertido en ladrones, pues tomaban y metían el garfio, sacaban lo que no les correspondía. Y de esa manera ellos hacían siempre. La verdad es que encontramos que este actuar de los sacerdotes de Elí es un tiempo en que no sabemos los detalles de la degradación de por qué ellos llegaron a lo mejor ellos copiaron esa conducta desde los sacerdotes anteriores y simplemente estaban repitiendo una conducta malsana delante de Dios. Entonces el pueblo no estaba en lo correcto. Sus dirigentes, sus gobernantes, los que estaban al frente, estaban obrando de una manera demasiado extraña. Entonces cuando ellos se preguntan ¿por qué Jehová no ha hecho esto? Ellos deberían haberse respondido con toda honestidad: ¿dónde está la falta? ¿Qué es lo que hemos hecho para que Dios permita que esto suceda en nuestros corazones? Mirémonos a nosotros dentro de nosotros mismos, pero ninguno de ellos quiso hacer un mea culpa de lo que estaba sucediendo, sino que simplemente trataron de tapar lo que estaba sucediendo y nada mejor que se les ocurrió la gran idea de tomar el arca del pacto desde Silo y traerla diciendo para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos de Israel, después de la batalla con los filisteos, decidieron que la próxima batalla podía ganarse si llevaban el arca del pacto con sus soldados. La verdad es que el arca del pacto era la representación del trono de Dios. Israel se mantenía en el lugar santísimo del tabernáculo y nunca podía ser vista por el pueblo. Solo el sumo sacerdote entraba y veía el arca, y solamente una vez al año. Los ancianos querían sacar esta representación del trono de Dios del lugar santísimo. Esta no se podía mover. Cuando se movía
movía era cuando se movía el tabernáculo. Y además había todo un ritual, había que abrirla y había que taparla y ciertos personajes tenían que llevarlo. No nos cuenta el detalle aquí las escrituras de cómo fue movida, porque había que cubrirla, había que taparla y cierta descendencia del linaje de Aarón estaba dispuesto para poder transportar esto. Esperaban que Dios les diera confianza en que realmente estaba con ellos. Tal vez hicieron esto porque el arca había estado con ellos antes de la batalla. Los ancianos no respondieron la pregunta, ni tampoco se dieron cuenta de toda la trayectoria de perversión y corrupción que habían tenido, y aún así osan echar mano a una idea de llevar el arca del pacto al campo de batalla. Los ancianos confiaban en que había esperanza de ganar la batalla si el arca estaba con ellos. El arca había estado varias veces en batalla. En la marcha de los muros de Jericó, habemos en Josué capítulo 6, del 6 al 8. Moisés ordenó llevar el arca a la batalla contra los madianitas en Números 31, verso 6. Los sacerdotes llevaron el arca cuando cruzaron el río Jordán a punto del pueblo de empezar la conquista. Los ancianos creían que la ayuda de Dios al arca, pero se equivocaron en buscar la verdadera ayuda de Dios. Confiaban más en el arca, que era la representación de Dios, que en el verdadero Dios eterno. Esperaban y confiaban en que Dios estaba con ellos. En lugar de arrepentirse y abandonar los ídolos y buscar en humildad a Dios, inventaron un método que Dios nunca había ordenado para ser establecido. Tan ciegos espiritualmente estaban que cualquier forma que pudiese representar a Dios la usarían como método. Los ancianos le atribuyeron poder a la presencia del arca y que si estaba con ellos en batalla, casi sobrehumanamente estarían protegidos y tendrían la victoria. Se veía también como una forma de presionar esa protección sobre ellos, en que Dios se vería obligado a proteger a su pueblo, porque era el arca, la presencia misma de Dios. Si no era el pueblo, Dios tendría que hacerlo en su propio honor. Es decir, estaban como jugando, como estableciendo las prioridades y la obligación, entre comillas, que Dios tendría que tener con ellos para defender, para que viendo entre nosotros y cuando esté entre su pueblo, Él nos salve de las manos de nuestros enemigos. Esa era la confianza que ellos habían puesto. La realidad es que los ancianos vieron que el arca era un objeto que les protegería, una especie de amuleto de la suerte. Para los israelitas, el arca pasó a ser el símbolo de la presencia de Jehová entre ellos, y que ellos se creían ser un pueblo especial, y supusieron que si el pueblo estaba en peligro, era la obligación de Dios interferir en su voz. Ellos habrían hecho bien en apelar a su relación del pacto con Jehová, y si se hubieran arrepentido de los pecados que habían crecido entre ellos, fomentando el malvado ejemplo de los hijos de Elí, Dios les habría tenido misericordia si se hubiesen humillado y se hubiesen dado cuenta de la condición en que estaban. Pero que Dios les haya dado la victoria a Israel debido a la presencia del arca en su campamento habría sido derrocar a todo el gobierno moral y habrían asegurado su ruina espiritual. Esto era tan inevitable como lo sería otorgar a cualquier orden de hombres ahora el poder de obrar milagros o declarando infaliblemente la verdad. Es decir, que todo creyente pudiese apelar, no importando su condición espiritual, apelar a que el poder de Dios debía actuar a través de él. Aquí el poder de Dios que habita entre los querubines, literalmente el que se sienta, el que está entronizado sobre los querubines. La idea no es la habitación de Jehová, sino el asiento en el estado como rey de Israel. Y aquí entramos a un tema profundo y teológico. Al traer el arca, llevaron al campamento el trono de Jehová como su gobernante teocrático. Pero los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca, representando la
inmoralidad de la nación, cuyos mismos sacerdotes eran hombres depravados. En Éxodo capítulo 22, versos 26 y 27 leemos: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Qué foto de una realidad que había pasado en el pasado, ahora estaba pasando en este futuro presente del pueblo de Israel. Los príncipes, los sacerdotes, lo impuro, lo degradable, la violación de la ley, la contaminación de los santuarios. No había distinción entre lo sucio y lo limpio, y todos trataban de obtener ganancias. Con el garfio lo metían y sacaban lo que no era de ellos, lo que era de Dios. Qué tremendas lecciones podemos sacar de todo esto. Entonces no podemos nosotros deducir por el relato bíblico cómo fue el traslado del arca hacia el campo de batalla, pero aquí inevitablemente podemos ver que había una inmoralidad personal, con una reverencia supersticiosa por los simples símbolos materiales, y por lo tanto la presencia del arca solo aseguraba en el gobierno moral de Dios y la futura derrota de Israel. Era así, no podía ser de otra manera, porque lo inmoral y lo degradante de los hombres que debían ser los santos portadores de las cosas de Dios, ellos tenían sus manos infectadas, sucias y corrompidos, pero ellos, seguros de su influencia talismánica, tomando como que si eso fuese el objeto de su victoria, todos gritaron de alegría al ver que se acercaba el arca, y los filisteos preguntaron el significado del gran grito del campamento de los hebreos. Y envió el pueblo a Silo, verso 4, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Omni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Los ancianos creían que la ayuda de Dios estaba en el arca. Se equivocaron en buscar la verdadera ayuda de Dios. Confiaban más en el arca, en el mueble, en el objeto que era la representación de Dios, que en el verdadero Dios eterno. Esperaban y confiaban en que Dios estaba con ellos. Esto da lugar a una condición tan terrible que sucede en medio del relato bíblico, y que si lo aprendemos como lección para nuestros tiempos, vemos que hay costumbres, hay hombres, hay personas, hay dirigentes, hay predicadores que están al frente usando la palabra del Señor, tergiversando, torciendo ciertos pasajes para lograr ganancias, para lograr obtener poderío sobre las demás personas. Como tan ciegos espiritualmente están, que cualquier forma que pudiese representar a Dios la usarían como un método. Los ancianos le atribuyeron poder a la presencia del arca, que si el arca estaba con ellos en la batalla, casi sobrenaturalmente estarían protegidos y tendrían victoria. Se veía también como una forma de presionar esa protección. Los ancianos y el pueblo se sintieron complacidos y conformes con la idea. Aquí en ninguna parte encontramos del capítulo, y solamente a Samuel lo encontramos en una mención del primer verso, pero eso es en relación con el término del capítulo 3. Pero en ninguna parte vemos que los ancianos se hayan juntado para poder consultar a Samuel o para poder consultar a Elí. La forma en que ellos llegaron allá para poder solicitar, o simplemente en forma de avasalladora, entraron y obraron y ejecutaron el traslado del arca sin consultar, sin tener el consentimiento. Eso es algo terrible. La realidad es que los ancianos vieron que el arca era un objeto que les protegería, una especie de amuleto de la suerte. Esperaban en confianza en el arca de Jehová. Ellos olvidaron darle a Dios el trono de sus vidas y entregarse a su voluntad. Tenemos lecciones que aprender. Existen muchos creyentes hoy día que cuando se ven enfrentados
a dificultades, piensan que Dios los está probando sin que ellos se miren a sí mismos, viendo cuán lejos están de Dios. Los hijos de Elí asumieron una responsabilidad que no les correspondía, y sacerdotes impuros y corruptos que habían abandonado a Jehová osaron tomar el arca y transportarla. Cuán terrible hoy día es tener hombres así de esta calaña en nuestros púlpitos, hablando en nombre de Dios, usando y esgrimiendo y dibujando los pasajes de la palabra de Dios, pero en el fondo solamente sus amonestaciones apuntan a sus malvados deseos y a sus pretendidas direcciones. Oh, que el Señor nos libre, nos guarde en tiempos de hombres así, creyendo que la palabra del Señor es considerada en los cultos y en las congregaciones, que así como se alegró este pueblo de recibir el arca, así a veces hay bulla, hay gritos, hay muchos que piensan en verdad que están confiando en el Señor, pero a pesar de las apariencias no era nada. Todo su ruido y toda su emoción no significaban nada porque no estaban basados en la verdad de Dios. Los israelitas se sentían mejores que los filisteos porque decían: estos son paganos, adoradores de dioses falsos. Pero la verdad es que la acción de los israelitas era pagana, porque su idea era que Dios tenía que obrar a favor de ellos. La verdadera alternativa y victoria estaban a su alcance, pero no lo hicieron. Si se hubieran humillado, si hubieran orado, si hubieran tenido devoción, si hubiese habido fervor y hubiesen consultado al profeta, o si hubiesen sido escuchados por Elí, probablemente en el plan del designio de Dios, el destino de las vidas de estas personas habría sido otro y habrían sido librados de la guerra y librados de la muerte y hubiesen sido salvos. Sus gritos y su falso entusiasmo probaron su vanidad y falta de respeto religioso. La verdad es que Dios verdadero está presente cuando Él se manifiesta de una manera especial en medio de los cultos. Cuando su dulce presencia actúa en medio de la congregación, es lícito y es motivo de gritar en salta, pero no podemos suponer porque hay un gran ruido. Eso es la verdadera fe. La fe es agua quieta, fluye profundo, pero el amor profundo de Dios está aquí presente para poder actuar de una manera eficaz sobre el pueblo de Dios. Aquí encontramos ahora dentro de las escrituras los versos 6 al 9 y le vamos a dar lectura. Dice: y aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Nótese que ellos dicen de la mano de estos dioses poderosos, haciendo referencia al nombre Elohim. La historia que cuentan a continuación es una historia errada, porque dicen: estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y le dicen a los filisteos: oh, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pero ellos estaban allí presentes, diciendo: estos dioses, en plural, como dije, haciendo referencia en hebreo al nombre Elohim. El nombre Elohim significa Dios plural. Se usa a modo del único Dios verdadero, pero en este sentido siempre tiene el verbo o el adjetivo que le pertenece en singular. En el verso 7, los filisteos toman el nombre y dicen: Elohim ha venido. Hablan en el sentido de paganos, porque ellos están habituados al politeísmo que era natural entre ellos. Para ellos, Jehová, Elohim, eran muchos dioses, no era uno solo. Entonces encontramos que la historia que ellos tenían, ellos conocían la historia del pueblo de Israel, pero no la conocían bien ni cómo había sido. Algo
conocen. Esto es igual que el pueblo que no es creyente, algo conoce del Evangelio, pero no sabe bien, mezclan ciertas cosas y tuercen ciertas historias. Y aquí sucedió exactamente lo mismo. ¿Qué había hecho Dios con Israel? Decían los filisteos, que todas esas plagas, cada plaga, con todo tipo, que Dios había castigado a Egipto con las plagas en el desierto. Pero realmente Dios no hirió a los egipcios en el desierto. Las plagas, incluida la destrucción de Faraón y su muerte en el Mar Rojo, habían sucedido antes que los israelitas entraran. Y era una historia que no la sabían bien. Sí sabían que algo había pasado, pero no bien. Probablemente los filisteos confundieron las plagas de Egipto y los milagros en el desierto e incluso la conquista de Canaán en un gran pero vago conjunto. Y así estaban listos para dar paso a la desesperación, al recordar las tradiciones que habían escuchado de estas poderosas posiciones de Dios en favor del pueblo de Israel. Y así encontramos que el pueblo de Israel entra en esta manera especial de mirar la vida y la verdad del Dios eterno. Cómo ellos están entrando en este camino, cómo ellos están mirando la misericordia de Dios que iba a estar de manos del pueblo de Israel. Pero aquí había algo que ellos no habían realmente determinado. Todo el tiempo que ellos estuvieron hablando y mirando acerca de las cosas que no conocían en profundidad. El reconocimiento de obra que Dios había hecho con ellos no fue el problema, sino el problema fue que Israel no se sometió a Dios. En algún momento los filisteos pensaron que podían rendirse, pero decidieron luchar aún más fuerte frente a la posibilidad de ser derrotados. Los filisteos se llevaron el arca sin ninguna reverencia por manos impías. La verdad es que encontramos un tiempo en que Dios está presente y mirando lo que nosotros somos. A los filisteos les dijeron: sean fuertes, tenemos todas las de perder, pero seamos fuertes, vamos a la batalla. La desesperación sirvió para estimularlos frente a una amarga determinación. La grandeza del peligro, por pagano que los filisteos eran, creían plenamente que el arca actuaría como un hechizo, y la temible alternativa de ser sirvientes, es decir, esclavos de aquellos que no hace mucho tiempo habían sido esclavos de ellos, les hizo resolver hacer todo lo posible de estar estoicos, y vemos que el resultado fue una victoria completa para los filisteos y una derrota completa para Israel. Cuando las cosas vayan mal, es tiempo de no rendir y confiar en Jehová y luchar con más fuerza y decidir: no nos rendiremos. El coraje y la perseverancia ganan muchas batallas. Los versos 10 y 11 nos relatan lo que sucedió. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Israel huyó, cada hombre a su tienda. Su campamento los mantuvo esta vez en vano. Fue asaltado por los filisteos, y todo el ejército huyó confundido. En aquellos días los israelitas habitaban en tiendas, y huir cada hombre a su tienda significa que huyeron en todas direcciones, cada uno a su propia casa. Mientras los hombres se mantengan juntos, la pérdida es relativamente leve, pero ahora están completamente destrozados. Cayeron de Israel 30,000 hombres, una terrible matanza. Los israelitas no tenían caballería ni caballo, estaban en desventaja tecnológica frente a los filisteos. Pero lo más terrible de todo es lo que narra el verso 11. Además, el arca de Dios fue tomada, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron asesinados según la predicción del hombre de Dios. Probablemente la última resistencia se hizo alrededor del arca, y los hijos de Elí al menos murieron tratando de defender. La falsa confianza en el objeto arca del pacto
esto es un emblema que los llevaría a la victoria fácilmente, pero no fue así. Los filisteos pelearon con renovada fuerza, sabiendo que Jehová era más poderoso Dios. Los israelitas se confiaron pensando que Dios pasaría por alto su corrompida vida y que ellos serían vencedores, estaban totalmente confiados en él. Pero tenemos una lección que aprender. Muy a menudo erramos pensando que Dios está con nosotros y no necesitamos esforzarnos tanto. Pensaban los israelitas que Dios estaba obligado o como por defecto del arca tendría el poder de defenderlos en batalla estando presente el arca. Pero como dice el verso, cayeron 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada. Dios solo observó a Israel dejándolo actuar. El emblema, símbolo de victoria y poder para Israel, les fue quitado y tomado en batalla. Israel había hecho del arca un ídolo. Dios trata con nuestra idolatría, quitando el ídolo. El arca de Jehová, su mueble, no tenía nada malo en sí. Es más, Dios había ordenado su condición. Lamentablemente, la confianza de Israel fue puesta en la imagen del arca y no en el Dios del arca. Muchas cosas pueden ser convertidas en ídolos sin darnos cuenta y Dios no permitirá nuestros hijos. La muerte de los hijos de Eli, Ofni y Fines, los sacerdotes que deberían haber guardado santidad y cuidar y supervisar la custodia del arca, murieron en la batalla. El anuncio del capítulo 2, verso 34, en que se indica que los dos hijos de Eli morirían el mismo día como prueba final sobre la casa de Eli. Ahora había llegado el cumplimiento del juicio divino. Israel perdió el arca. La batalla se realizó cerca de Afec. Reiteramos que probablemente Samuel ni Elí fueron consultados sobre la guerra ni sobre la decisión de llevar el arca a la batalla. Vemos varios efectos del pecado no confesado de una nación y de cada individuo. A causa de su maldad, Dios retiene la palabra de vida y de la verdad. Leemos en Deuteronomio 32, verso 46, que dice, después que Moisés eleva su cántico, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley habéis de prolongar vuestros días sobre la tierra, y donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de él. Así vemos que Dios permite que vengan los enemigos poderosos contra su pueblo y lo derroten. Las derrotas del pueblo de Dios son para destrucción de su pueblo. No son para destrucción de su pueblo, sino para su corrección, para que tenga disciplina. La verdad de la derrota debió haber servido para que Israel confesara sus pecados y buscara restauración, como Jesús enseñó en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí encontramos esta pregunta: ¿por qué Israel decidió ir al encuentro de los filisteos? Hay una verdad declarada, y es que el tiempo que Dios tiene está implícitamente demostrando su soberanía sobre todos los pueblos, y fue él quien incitó a los filisteos a venir contra Israel, su pueblo del pacto. Esta verdad está declarada claramente mucho tiempo después en Jeremías 25, verso 9, en que dice: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte de Jehová y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y burla en desolación completa. Israel batalló en iguales términos con Moab y con Amón, pero los filisteos eran un pueblo que tenía un equipamiento militar mejor. Los filisteos se fortalecieron por una afluencia constante de ellos mismos. Estaban asustados y dominaban la zona costera del Mediterráneo y sus zonas del interior de Canaán, que finalmente dieron su nombre Palestina a toda la tierra. ¿Qué sucedió aquí? El arca del pacto fue tomada. 30,000 hombres murieron. El arca nunca más volvió así. Con la muerte
muerte de Elí y sus hijos, todo el sistema religioso se vio afectado. El tabernáculo quedó sin sumo sacerdote, sin arca del pacto. El tabernáculo ya no tenía sentido. Era como adorar en ruinas, adorar sin arca. Como lo señaló el salmista en ese momento, la presencia de Dios abandonó Silo. En el Salmo 78, verso 60 dice: abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. Jeremías usó el ejemplo de Silo para advertir a su pueblo que no siguieran el mismo camino que los hijos de Eli. Jeremías 7 del 11 al 12 dice: se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Mire, es exactamente el mismo comportamiento. He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y Jeremías 26, 4 y 9 dice: les dirás así, dice el Señor, si no me escucháis para andar en mi ley que he puesto delante de vosotros, escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que os he enviado repetidas veces, pero no los habéis escuchado, entonces pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en la casa del Señor. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que hablara, todo el pueblo lo apresaron, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad quedará desolada, sin habitante alguno? Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor, y el pueblo no atendió a las advertencias de Jeremías, y el templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Pero antes de que esto sucediera, la presencia de Jehová abandonó el templo, como lo leemos en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, que también lo estuvimos repasando y estudiando. Es una verdad tremenda. Dios no puede estar habitando en medio de gente impía, o de un pueblo impío, o de gente que ha pervertido el culto a Dios, o de gobernantes aprovechadores del pueblo, ladrones que sacan con el garfio lo que no les corresponde. Entonces encontramos aquí que este era el tiempo que Dios estaba teniendo para con el pueblo de Dios. Había una verdad tremenda, y corrió un hombre de Benjamín para llevar la noticia así. Corrió un hombre. Toda la historia se cuenta con tanta viveza y está tan llena de detalles exactos que debe haber venido de un testigo presencial, probablemente el propio Samuel, narrando esta historia. La importancia en que los viejos tiempos, cuando ni siquiera existían carretera, habían hombres capaces de correr larga distancia para transportar noticias en la guerra. Esto es un episodio muy interesante dentro de la historia de Israel. Silo estaba aparentemente a una distancia corta de Ebenezer, ya que el corredor llegó allí la noche del mismo día en que se libró la batalla. Su ropa estaba trasquilada y había tierra sobre la cabeza. No es que él se haya caído, el mensajero también iba con angustia, y se rasgó sus vestiduras y puso cenizas sobre su cabeza, que eran los signos habituales en señal de que había tenido lugar una gran calamidad. El asiento en que estaba Elí. Verso 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba atado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritaría, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofnis y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Elí estaba sentado esperando en su silla oficial. Probablemente su silla había sido trasladada
trasladada cerca de la puerta del arca, y probablemente miraba y tenía una vista del camino por el cual podrían llegar el mensaje. Tal vez desde que se llevaron el arca, Elí estaba allí sentado durante horas esperando ansiosamente las noticias del arca. No podemos estar seguros de lo que había sucedido, si él había permitido o no que fuese llevada el arca. No lo narra la Escritura. Si la sacaron contra su voluntad, tampoco lo narra la Escritura. Pero aquí encontramos una gráfica de lo que sucedió cuando llegó el mensajero de la ciudad. El mensajero venía corriendo y venía gritando lo que había sucedido allá en el campo de la batalla. Y estas palabras literalmente lo vemos que dice: y el hombre vino a contarlo en la ciudad, y toda la ciudad gritó. El mensajero era esperado por él. Elí, debido a su alto rango, no estaría solo, y la mención de sus sillas quiere que estaba sentado allí con cierta dignidad oficial. Así, a medida que el corredor se acercaba con los símbolos del desastre sobre su persona, los sacerdotes y los levitas que asistían a Elí comenzaron a oír el grito de tristeza del pueblo, y pronto se extendería por todo Silo un gran llanto de tristeza. Cuando Elí escuchó este ruido que el pueblo decía, los lamentos que el pueblo estaba haciendo, porque el corredor ya había dado esas noticias. Cuando Elí escuchó el ruido de llanto, preguntó el significado de este tumulto. La palabra significa un ruido confuso, pero especialmente el estruendo hecho por una multitud de personas. Expresa exactamente aquí las muchas voces, todas pidiendo las noticias, a la vez que la llegada del mensajero estaban alrededor del sumo sacerdote. Cuando llega allí el mensajero delante de Elí, exige la razón. El alboroto que ellos ya sabían es sofocado mientras el hombre se apresuró y vino y se lo contó a Elías. No entró porque Elí estaba fuera del camino, sino que simplemente vino a Elí, porque convocado allí por uno de los levitas que le asistieron. Elí, como el principal gobernante, era por supuesto la persona a la que él buscaba, e inmediatamente sabía dónde estaba y se apresuró a ir hacia él. El verso 15 nos dice que tenía como 98 años. Elí estaba ahora absolutamente ciego, ya que la palabra expresa el estado inmóvil de los ojos oscurecidos por las cataratas. Dime, ¿qué es la noticia? O cuéntame cómo fue el asunto. Elí debe haber deducido de las palabras del mensajero que Israel había sido derrotado, porque él dice expresamente aquí: huí, y su prisa, como lo atestiguan las palabras agregadas hoy, mostró que la derrota fue severa. Elí, por tanto, pregunta ansiosamente qué ha sucedido, y la respuesta acumula miseria sobre miseria, acumulando rápidamente 4 catástrofes aplastantes, porque Israel había huido delante de Filisteos. Hubo una gran matanza entre los que estaban los 2 hijos de Elí, y lo peor de todo, el arca de Dios fue tomada. Ante la noticia, el espíritu del viejo Elí colapsó, fracasó, y aunque fue el mismo que en un filme de verde sentido había preparado el camino para esta ruina del país, él, con su irreverente apego a sus hijos, sin haberlo declarado abiertamente, la maldad de sus hijos preparó el camino para que el país entrara en esta ruina terrible. Pero en el fondo Elí no era un hombre malo, solamente que no había corregido bien, pero eso le costó realmente como dirigente no solamente responder a sus hijos, sino que él respondía ante una nación. Él tenía un profundo apego y amor reverente por el símbolo del arca. Y así entendemos que la muerte de sus hijos podría haberla soportado, pero que el arca de Dios, especialmente confiado a su cuidado, ahora estaba cautiva en manos paganas, fue una calamidad que le rompió el corazón. Elí había juzgado a Israel durante 40. Elí, durante muchos años antes de que comenzara el periodo de los profetas, logró contener en sus cualidades de estadista, logró contener el yugo de los filisteos y hacía que la gente de Israel por mucho tiempo fuese un rival digno. Su carácter no es de un héroe, sino de un gobernante sabio, paciente y prudente, pero sus buenas cualidades se echaron a perder al final por su débil parcialidad, por sus indignos hijos. La historia del relato tiene un final trágico. Después que les da las malas noticias, el verso 18 nos relata: y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, a un lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado. Lamentablemente, el final de Elí no es un final de un hombre de
de Dios. Es un final en el cual la tragedia inunda, se terminó la dinastía sacerdotal de Eli. Continuó después con algunos de los hijos de Ofni, pero en tiempo de Samuel definitivamente se acortó. La noticia de la terrible calamidad que había sucedido en el arca de Dios trajo un parto prematuro, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La terrible noticia de la calamidad que había sucedido en el arca trajo un parto prematuro, pero cuando había dado a luz un hijo, las mujeres que esperaban que se alegrara el corazón de una madre por un nacimiento, se apresuraron a decirle que no tuviese temor, pero ella no respondió ni lo consideró. Esto no significa que ella se había muerto, pues las mujeres no le habían hablado. Significa que ningún gozo privado podía compensarla por la pérdida de la señal externa y la prueba de que el pacto de Jehová estaba con ella y su pueblo. Aquí encontramos una mujer especial, porque ella reconoció en su interior que había sucedido algo más importante que el nacimiento de su hijo. La pérdida del arca pareció significar que la religión del culto a Jehová había sido, y eso no lo pudo soportar ella. Y ella escuchó y dijo: algo terrible ha sucedido. Ya mi gozo de madre no es gozo de una madre de tener un niño nuevo en mis brazos, sino que lo voy a llamar Icabod. Icabod significa: la gloria de Israel ya no existe. Es la razón dada por el narrador, su dolor, de cómo se resume en el nombre dado a su hija, incluye las muertes de Eli y Fines, pero sus propias palabras se refieren solo. No se acordó de su marido, no se acordó de su suegro, mucho menos de su hijo que recién había nacido. Literalmente dijo: la gloria se ha ido, Israel ahora es cautivo de su maldad. Y volvemos a decir el Salmo 78, verso 64, donde, hablando de la caída de Ciro, el salmista dice: sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no se lamentaron. La esposa de Fines sintió que no había lugar para el dolor privado en un momento de tal angustia y humillación nacional. El desastre había llegado. Todo Israel había sido sometido a los filisteos. La presencia visible del arca hizo entrar en conflicto a los filisteos, en que ellos despiertan su propio amor por Dios. La derrota de Israel, la muerte de los hijos de Eli, la captura por parte de los filisteos del arca de Dios. En una mirada encontramos que la voluntad de Dios se está forjando en los triunfos y en los desastres de la vida nacional. Todos los desastres que cayeron sobre Israel en los primeros años de vida de Samuel nos proporcionan mucha instrucción. Aprendemos que hay unas personas, hay gente, hay un estado de prosperidad que se diseña originalmente en el designio de Dios, y después de lo cual todo es natural. Israel como pueblo estaba constitucionalmente preparado para disfrutar de un alto grado de bienestar nacional. Hay bendiciones materiales propias de todo tipo, y especialmente se incluyeron en lo prometido a Israel a través de Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En la época de Samuel, Israel quería librarse del yugo y recuperar la influencia y la prosperidad del país. Querían alcanzar un ideal, una visión del bien, la condición de libertad e influencia para la cual fue diseñada Israel por el designio de Dios, y que ésta debería ser el objetivo del esfuerzo. Pero se necesitaba el divino favor para que el verdadero éxito en el esfuerzo pudiese ser alcanzada la meta. Israel no podría obtener las bendiciones nacionales a menos que se garantizara el favor de Dios. Si Dios no estaba con Israel, no iban a poder nunca obtener las bendiciones ni la victoria en las batallas. Este es el registro de toda su historia. Es la bendición del Señor la que enriquece. La vida de una nación se extiende durante posiblemente siglos, y como la vida del hombre dura pocos años, se le puede permitir que siga luchando sin Dios hasta el final, antes que el desastre sea aparente, por lo que solo el curso de los siglos puede revelar si
es posible lograr tener un éxito verdadero y duradero aparte del favor. Aquí encontramos que el favor de Dios significa un trabajo colaborativo con el poder divino para con sus criaturas, para asegurar la unión de todas las fuerzas físicas y mentales hacia esa bendición que Dios quiere darle a Israel. La condición era que debían conformarse, debían asemejarse con la voluntad. Israel no podía esperar que Dios prosperara sus esfuerzos en la meta de la vida, porque los males que sufrió la nación fueron el resultado de no ajustarse a la voluntad de Dios. Dios trazó el designio de su voluntad en la medida que todas las líneas de su creación coinciden con su gran ley de bendecir lo bueno y castigar lo malo, y todo debe ajustarse a su voluntad. Elí se le había dicho en dos reiterativas que había una señal de juicio venidero sobre él y sobre la casa, la muerte de sus dos hijos en un solo día. Y esto también debía ocurrir solo en él. Y era tanto que los oídos le retiñarían. Estaría ahí presente esto siempre y martillándole. El cumplimiento de esta predicción era para la mente de Elí evidente. Fue difícil para el viejo Elí ver cómo Dios cumpliría su palabra. La historia de Israel demostró que eran indiferentes a la voluntad de Dios. La conducta vil de sus hijos sacerdotes los hizo aborrecer los sacrificios del Señor, y en sus conflictos con los enemigos habían salido sin la presencia de estos símbolos religiosos. Pero ahora estas mismas personas están judicialmente bajo la guía ciega de sus corazones corruptos. Llevan a la guerra el arca de Dios y los sacerdotes a cargo de él. Así encontramos que Dios está obrando y que los hebreos se desviaron de sus convicciones y cayeron en la superstición religiosa y fueron superados por una desviación de sus débiles sentimientos. Los israelitas pensaron poco que Dios, cuyos símbolos confiaron, actuaría de tal manera sobre los espíritus de los enemigos para vencerlos. El hombre es un juez imperfecto de los caminos de Dios. No hay duda de las leyes inmutables de la justicia en que se basan todas sus acciones. El estudio cuidadoso de él nos hará decir seguramente todo lo que acontecerá en un futuro. Nosotros como personas, como seres humanos, vemos solamente parte del camino de Dios, parte del designio de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Un observador no hubiera pensado que el Dios eterno sufriría que su pueblo del pacto soportara. Fue una desviación que los israelitas no creyeran que un crucificado fuera el Salvador divinamente designado del mundo, lo que aparentemente estaba mal. Se ajusta al designio. Si Israel no se hubiese desviado en pedir el arca, los hijos de Elí se habrían quedado en Silo. Si los filisteos no se hubieran esforzado en superar los temores religiosos, ninguna derrota habría caído sobre Israel. Si Dios hubiese ejercido su poder como en tiempos anteriores, el arca no habría sido capturada, pero ocurrió lo contrario de estos eventos, y por lo tanto, de acuerdo con la predicción, los hijos de Elí estaban en el campo de batalla y perecieron en un día, y ambos muertos, y todas las personas les retiñeron los oídos con terribles noticias de que se había tomado el arca de él. Entonces hay una acción secreta de Dios junto con los eventos de la vida. Los propósitos de Dios se realizan en el juicio y en la misericordia. Así podemos aprender lecciones especiales para nosotros. Uno, Dios posee el dominio completo sobre todos los hombres y puede, cuando le place, actuar sobre los hombres para asegurar la realización de sus designios sin destruir su libertad. Dos, la Iglesia puede mirar con confianza el cumplimiento de todo lo que dice del reino de Cristo, ya que Dios puede lograr ejecutar todos en conjunto los eventos. Tercero, los hombres malvados que llevan en su corazón una terrible maldad pueden temblar ante la idea que el día del juicio, como ladrón, la gloria fue pasar. Un desastre, la muerte de su esposo, el parto prematuro, la pérdida de Dios, todas esas cosas constituyen una angustia espiritual que la muerte repentina de pariente más cercano debiera afectar. Ella rechaza deliberadamente el más natural de todos. Al morir le da el nombre a su hijo, que expresa su sentido de calamidad que cayó. El registro nos proporciona unas referencias típicas a una persona muy afectada por las noticias traídas del campo de batalla. 1. La población supersticiosa de la ciudad que lanza un grito de constatación. 2. Elí, el funcionario público, bueno pero poco culpable, se ve en el caso de un juicio justo y, siendo sensible a su ofensa personal, rinde homenaje moribundo a la causa sagrada con lo que se había identificado. 3. Una persona muy espiritual en la vida privada, cuya suerte
últimas palabras manifiestan su extraordinaria piedad en la breve referencia al esposo de fin. Hay una naturaleza, el arca de Dios se había ido, y también como causa moral la justicia del pueblo se había ido. Por tanto, como la gloria de Dios radica en el disfrute de la más alta distinción que Dios le confiere y la felicidad resultante de ello, se deduce que la mayor calamidad recae en un pueblo cuando se quita esa distinción y la consecuente felicidad. La naturaleza de la distinción suprema que se disfruta depende de las capacidades y vocaciones de los interesados. Israel era la distinción suprema, era el disfrute de la que tenía la presencia del arca, eran en virtud de sus contenidos. El arca era el signo externo de un bien inestimable. Significaba que Israel era escogido sobre todas las personas para un propósito santo y de largo alcance, en el que todas las naciones debían ser bendecidas y que las grandes bendiciones del pacto eran suyas. Para ellos el arca era fervor, notable destino, protección y enriquecimiento, conocimiento, influencia sagrada y comunión con el Eterno. Su morada entre ellos sugería que no se habían vuelto completamente corruptos e incapaces para el fin para el cual fueron escogidos. Cuando entonces se permitió que se quitara el arca de Dios, sucedió en la medida en que el signo externo todavía era un índice correcto de su intención original y ordinaria, la más terrible calamidad concebida. La evidencia de ser el pueblo de Jehová había desaparecido. Las tablas del pacto se perdieron, el propiciatorio era inaccesible por los medios designados y además faltaba la justicia debida apropiada para la consumación de tales bendiciones. Y es por eso que aparece un gemido de una madre moribunda con un corazón verdadero diciendo: Icabod, Icabod. Nada se podía comparar con esto. ¿De qué vale que Israel y su función sin el favor y sin la bendición divina? No sirve de nada. Israel como nación y su relación con Dios tiene una distinción suprema que radica en la justicia y el espíritu de conducta. Todo lo relativo a una nación, la población, el comercio, el ejército, la flota, la ciencia, el arte, las familias, todo eso no tiene importancia, tiene valor real si no hay una conciencia nacional y sana y un estricto sentido de la santidad. Si por cualquier medio esta justicia desaparece, entonces la mayor calamidad ha llegado y es solo cuestión de tiempo con respecto al fallecimiento de la grandeza. Dios nunca permite que un pueblo injusto alcance lo mejor de lo que es capaz. Así también en la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, existe un cuerpo para mostrar el espíritu y el quehacer de la obra de Cristo. El mayor honor de la iglesia es hacer lo que Cristo ha hecho en el mundo. Pero si una iglesia que profesa ser parte del cuerpo único pierde, por tanto, el amor, pierde la virtud de su santidad, pierde el poder de su presencia, entonces esa iglesia se convierte en Icabod, tal como lo dice en el mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Oh, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su propio alma? Entonces es hecho un Icabod. Es terriblemente cierta esta verdad. El ministerio del evangelio, los ministros deben todos tener los requisitos de la enseñanza de perfección para los santos, pero la historia prueba que un ministerio sin Cristo es siempre un fracaso. Icabod puede afirmarse en ello. Generalmente entonces Icabod es verdadero cuando la característica de la corona de gloria se ha perdido, y eso es una calamidad suprema. Que Dios nos ayude a ser temerosos y respetuosos de las cosas divinas y a marchar en el recuerdo voluntario de principios para que Satanás, el diablo, un adversario temible, no tome ventaja de nosotros. Dios no castiga, pero retira su presencia cuando nosotros hemos decidido separar. Veamos que Dios nos ayude a mantenernos cerca. Que el Señor nos bendiga y nos haga comprender la profundidad de lo mencionado en este capítulo.